Bienvenidos a otra edición de La Última Invitación. Acompáñenos en nuestra travesía, descubriendo a través de la Biblia la última invitación que Dios tiene para la humanidad en estos tiempos. Si te gusta el programa, síguenos en Facebook y en YouTube. Compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos. Y ahora, sin más espera, nuestros hermanos de La Última Invitación. Dios bendiga a todo aquel que se va a conectar, aleluya. Saludos de la Iglesia Evangelización Jóvenes Cristianos, tu hermano Arturo Amador, con una cápsula más, aleluya. La última invitación. Sabemos que Cristo está a la puerta, aleluya. Esto se está acabando y tenemos que continuar haciendo el trabajo del Señor, aleluya. El Señor, pues en esta cápsula me inquietó aquí para hacer algo un poquito diferente, aleluya. Voy a traer un verso, una porción, aleluya, y de allí nos vamos con el Espíritu Santo, lo que Él me inquietó a hacer, aleluya. Así que vamos a estar en oración, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes control y dominio de todo lo que se va a hacer, Dios eterno. Que seas tú glorificándote, Dios mío. Que seas tú ministrando, tú sabes las vidas, Señor, que van a estar conectadas y los que se van a conectar luego, aleluya, en las plataformas, Señor amado, para que seas tú obrando en cada vida, conforme a la necesidad de cada vida. Señor, glorifícate y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Pues el Señor lo que me está dando, aleluya, el descuido de perder el aceite. Cuando nos descuidamos y perdemos el aceite, aleluya. Después que el Señor, ¿verdad? Que hemos estado ahí en la línea de batalla peleando, el Señor nos ha llenado, aleluya. Y la palabra que el Señor me inquieta se encuentra en Mateo 25, aleluya, verso 3, aleluya. Mateo 25, verso 3, le dice así la palabra del Señor. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aleluya. No tomaron consigo aceite. Y sabemos que, pues, esta porción lo que nos enseña es que Cristo está a las puertas, que ya no hay mucho tiempo, aleluya. Que todas, ¿verdad? Como dice su palabra, todas las 10 vírgenes cabecearon y tuvieron ese cabeceo, ese sueño, ese dormitar, aleluya. Pero habían 5 de ellas que fueron las prudentes, aleluya. Pero en esta ocasión, aleluya, me voy a enfocar en las 5 insensatas, aleluya. Porque voy a testificar de un tiempo de mi vida, aleluya, de un suceso que yo tuve, aleluya, que cuando yo comencé en el camino del Señor, aleluya, que nos convertimos a Cristo, comenzamos, ¿verdad?, primeramente en una invitación de un culto, recibimos al Señor, el Señor ministró mi vida, aleluya, y llegué a los pies de Cristo y pues los consejos que me daban los ancianos, los líderes, ¿verdad? Mi madre, aleluya, era que orara, que ayunara, que leyera su palabra y sobre todo que nos congregáramos, ¿verdad? Porque cómo vamos a aprender de este camino, cómo vamos a aprender de la palabra de Dios si no nos congregamos, ¿verdad? Pues comenzamos en este caminar a buscar al Señor, ¿verdad? Un baby, pero ahí el Señor nos fue, ¿verdad?, fortaleciendo. Fuimos ahí creciendo espiritualmente basado a los consejos. Tratamos de obedecer los consejos que me daban, aleluya. Y pude ver, aleluya, como el Señor iba obrando en mi vida. Ya la persona que yo era empezó a hacer unos cambios, aleluya. Empezó a dejar unas cosas que practicaba que ya, pues ya no se podía practicar, ¿verdad? Y el Señor ahí
siguió fortaleciéndome espiritualmente, aleluya. Como dice su palabra, ¿verdad? Que habían 5 que eran prudentes y sus lámparas estaban llenas y sus vasijas llenas. Pues eso, claro, eso viene a través de la búsqueda, de la intimidad, del congregarnos, de buscar al Señor con, bueno, como dice las Escrituras, aleluya. Pero en este caminar, pues, el Señor siguió trabajando conmigo, me empecé a crecer en el camino del Señor, me dieron cargos, tesorero de los caballeros, ya dirigía devocionales, aleluya, y así paulativamente, y como esta iglesia que yo me convertí, ¿verdad? Donde yo nací, era la iglesia MI, ¿verdad? En Gurabo, pues yo comencé a ir a los cultos, todos los cultos. Yo quiero dejarte saber que esta iglesia, aleluya, una iglesia de muchos años, estamos hablando de unos 25 años atrás, aleluya, o 28 años atrás, esta iglesia, ¿verdad? MI, pues ahí fuimos creciendo y el Señor fue obrando en mi vida, ¿verdad? En mi hogar. El Señor comenzó a bendecirme espiritualmente y materialmente, aleluya. Pude, pues, poner un negocito ahí, comencé con unos $500 y el negocito paulativamente fue creciendo, aleluya. Fue creciendo, como así crecía mi espíritu, mi caminar en el Señor me siguió bendiciendo porque, ¿sabes qué? Porque tenía el Señor en primer lugar, tenía mi lamparita ahí, la andaba llenando, mi lámpara, que no, el aceite no bajara, tenía mi vasija con su aceite ahí, y andábamos ahí peleando ahí poquito a poco, creciendo y viendo al Señor obrar en mi vida, teniendo experiencia, aleluya, con el Señor bien preciosa. Y así paulativamente, pues el Señor, llegué a un punto que pues económicamente estaba bien económicamente, mi negocio estaba bien estable, ya había montado 2 negocios, aleluya. Pero lo que quiero dejarte saber con esto, que el peligro de descuidar el aceite, el peligro de poner el primado, aleluya, en otra cosa que no es, aleluya. Y así mismo fue el Señor obrando, ¿verdad? En mi vida, cogí los consejos y ahí el Señor me decía a través del hermano, ¿ok? Como los cultos que se hacían, culto de los miércoles, que era búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabes qué? El Señor ahí, yo anhelaba eso, porque yo veía a los hermanos llenos del poder de Dios y veía como el Señor, aleluya, las cosas preciosas que hacía. Y yo anhelaba eso, y entonces los miércoles yo me metía en ayuno, me levantaba en ayuno, como me explicaron, a las 6 de la mañana, y así yo andaba ahí orando, buscando al Señor en su palabra. Y todos los miércoles, aleluya, el culto de la noche era búsqueda del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué? Yo llegaba al altar como se decía que se hacía. Todos los que no lo tenían, el Espíritu Santo, pues se iban al altar allí a pedirle al Señor, a gemir, a llorar, a buscar para que el Señor tuviera misericordia y nos llenara, nos invistiera con el Espíritu Santo. Los que tenían el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ponían las manos sobre los que no lo tenían, aleluya. Y ahí, culto tras culto, hasta que llegó la bendición, hasta que llegó ese momento de recibir el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y eso fue algo impresionante, algo de verdad que fue algo muy grande, muy efectivo para mi vida, para seguir el camino, aleluya. Pero el negocio seguía creciendo, haciendo mucho dinero, aleluya. Y estaba creciendo, hice mi construcción, hice mi casa, hice todo lo que yo quería, lo obtuve, aleluya. Porque el Señor me bendijo, ¿verdad? Hubo bendición de parte de Dios. Pero lo que sucede con esto, que a veces la bendición de Dios se nos puede convertir en maldición si nosotros no estamos bien estructurados, bien maduros, aleluya, en el conocimiento y en la palabra, aleluya, y sabiendo que
si viene el descuido, aleluya, que dejemos al lado lo que es primero, porque ese es el gran problema que tenemos todos los cristianos, que tenemos que mantener cuál es el primado, qué es lo que Dios tiene para, o sea, qué es el primado, que es el Señor, que es buscar a Dios, que es intimar con Dios, aleluya. Pues a través de eso, de esta vivencia, empezó a acomodarse, el hermano Arturo empezó a acomodarse, aleluya. Y una iglesia que teníamos más 7 días a la semana habían cultos, y a veces habían días de la semana que habían hasta 2 cultos, aleluya, porque habían culto durante el día en hogares, en la noche había culto, aleluya. Y el suceso, todo esto comenzó que el hermano Arturo estaba muy cómodo y ya cambió, aleluya, el primado, cambié el primado, aleluya. Y empecé entonces a enfocarme más en lo de esta tierra. Empecé a quitar la mirada del Señor. Empecé a enfocarme, aleluya, con obtener cosas materiales, aleluya. Y empecé a hacer un itinerario, aleluya. Un itinerario nuevo, aleluya. Yo personalmente comencé a quitar, este día voy, este día no voy. Comencemos como unos 6 días, ¿verdad? Ya quité un día. De ahí paulativamente, aleluya. Y lo tremendo de todo esto, que ahí seguíamos, ahí el Señor nos usaba, era tesorero de los caballeros, y así sucesivamente veíamos al Señor usándonos, pero había nuestra vasija y nuestras lámparas, el aceite había bajado y no lo estábamos, aleluya, llenando, porque habíamos bajado la oración, habíamos bajado la palabra, habíamos bajado el ayuno, habíamos bajado el congregarse. Y es muy peligroso, aleluya. Y el Señor, aleluya, en su misericordia, aleluya, porque Él sabía que dentro de mí yo lo amaba, pero el enemigo me había cambiado la perspectiva, ya yo estaba enfocado, aleluya, en lo que no era el primado de Dios, que no era buscar a Dios. Entonces comencé paulativamente a bajar los cultos, a bajar los cultos, a bajar los cultos, hasta que llegué ya, tristemente, que llegaba los domingos, y los domingos llegaba tarde al culto. Y así mismo fue bajando. ¿Sabes qué sucedió? El enemigo tomó ventaja en mi vida, aleluya, tomó ventaja en mi hogar. Y comencé, aleluya, un amigo vendía cajas de estas de internet, aleluya, que tú podías ver todos los canales que tú quieras. Y comencé a comprar una caja de esas porque, ¿sabes qué? Ya no había temor. Estaba siendo como las 5 vírgenes insensatas, aleluya. Había descuidado mi intimidad, mi relación con el Señor, aleluya. Mi primado lo había cambiado, aleluya. Y así sucesivamente comencé a ver, aleluya, canales, y cuando vine a ver, en esas cajas se podía ver pornografía, aleluya. Y lamentablemente el enemigo captó, cogió mi mente, mi corazón, y comencé a introducirme en ese ámbito de ver, aleluya, pornografía, aleluya, siendo cristiano, yendo a la iglesia. Claro, no estaba firme, pero ¿sabes qué? Era tesorero de los caballeros, dirigía los cultos, y el Espíritu Santo se movía, aleluya. Eso no es para que ustedes vean que no hay garantía, aleluya. Y tristemente, aleluya, así seguí por mucho tiempo, porque mira la misericordia del Señor. El Señor, pues, como quien dice, me estaba dando ahí, aleluya, soga, aleluya. Pero sí, claramente, aleluya, Él no envía juicio sin antes haber enviado el profeta, aleluya. Y el Señor me hablaba por aquí, me hablaba por allá, pero ya yo estaba mi mente estaba cauterizada, aleluya,
como te dije, estaba como las 5 insensatas, mi lámpara vacía, mi vasija vacía de aceite. No había presencia de Dios. Porque acuérdate que la presencia de Dios viene a través de la intimidad, a través del ayuno, de la oración, de la palabra, del congregarse. Y todo eso había menguado en mi vida, aleluya. Y había otro primado que era mis negocios, mi hogar, aleluya. Y ¿sabes qué pasó? Llegó la hora, aleluya. Pero mira esto que pasó. Un culto que se dio, aleluya, en casa de mi mamá durante el día. El Señor cogió una sierva y decía, hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. Ella gritaba, hay muerte en la olla. Y mi madre me dijo, Tato, métete 3 días en ayuno por tu hogar. Y yo lo tuve por alto, no tomé. Ignorante, como las necias, ciego, yo no estaba viendo lo que el enemigo estaba haciendo, estaba trabajando, aleluya. Porque quiero decirte, aleluya, que la Biblia dice que solo con mirar y codiciarla ya adulteran. Y yo estaba viendo pornografía. Quiere decir que yo estaba adulterando. Yo estaba en adulterio. Y el enemigo se metió porque yo le abrí puerta como sacerdote de hogar, aleluya. Tengamos mucho cuidado, aleluya. Tengamos mucho cuidado, aleluya. ¿Qué es lo que estamos haciendo, aleluya? Si es que estamos afirmándonos cada día más o estamos menguando, aleluya. Pidámosle al Señor que nos ayude, aleluya, a afirmarnos cada día más. ¿Y sabes qué pasó? Que el enemigo destruyó mi hogar. Él, a través de las puertas que yo abrí, él destruyó mi hogar. No voy a entrar en tantos detalles, pero destruyó mi hogar. Caí en una depresión, aleluya, que no dormía, no comía, aleluya. No me interesaban mis negocios, no me interesaba el dinero, no me interesaba nada. Fue un azote tan fuerte que empecé a adelgazar, estos huesos se me salían, no dormía nada, buscando a ver el sosiego, y ahí lo que hacía era llorar y orar, aleluya, para que el Señor tuviera misericordia de mí, aleluya, de mi hogar. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, dice su palabra, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y estaba cosechando lo que yo había sembrado, aleluya. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción y muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida y vida en abundancia, aleluya. Y así, aleluya, en esa situación que caí, comencé, aleluya, perdí la familia. Perdí los negocios. Perdí los bienes materiales. Comenzó paulativamente todo a desvanecerse. Cuando en mi mente yo decía, porque tenía dinero guardado, bastante dinero tenía guardado en la casa, en el banco. Y yo decía en mi mente, neciamente, aleluya, si pasare cualquier cosa, yo tengo seguridad aquí. Y no sabe que la Biblia dice necio. Nos convertimos unos necios, aleluya. Si el Señor solamente lo que hace, sopla y ya no queda nada, aleluya. Pero qué lindo el Señor en su misericordia, que yo lo que hacía era llorar y orar. Ya entonces, aleluya, en la situación que caí, ya me tuve que ir a otra iglesia, quedé solo en mi hogar. Y en esa iglesia nueva que comencé, aleluya, porque todo el problema que pasó, yo tuve que moverme, aleluya. Pero ¿sabes qué? En esa iglesia ya yo estaba en todos los cultos, ya yo no me iba de la iglesia hasta que no despedía al último hermanito, aleluya. Pero ahí comencé
a luchar y a pelear. ¿Sabes qué? Lo que yo viví fue como un huracán, aleluya, con vientos de 200 millas, yo tratando de poner las tormenteras. ¿Tú te imaginas? Ese fue el torbellino que yo pasé. Pero la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, aleluya. Y yo como lo que hacía era humillarme, llorar y pedirle al Señor que me ayudara y que me levantara. El enemigo cuando venía, iba en la calle y veía a un loco caminando, me decía, así te voy a poner. Estaba siendo atormentado por los demonios, aleluya. Y cuando llegaba a la casa de mi mamá, bien, con una depresión, bien atormentado, ella ponía sus manos sobre mí y reprendía a los demonios de depresión. ¿Y sabes qué? Automáticamente yo quedaba clara mi mente, aleluya. Para que usted entienda que la depresión son demonios que se aprovechan de situaciones difíciles de nuestra vida, que nos hacen sentir y nos hacen ver como que ya no tenemos esperanza. Por eso es que el enemigo, aleluya, coge tantas vidas y los engaña y le dice que se quiten la vida porque ya no hay solución y no hay esperanza. Y es una mentira del diablo, aleluya. Porque hay un Cristo vivo de poder que pelea, aún sin merecerlo nosotros. Pero como te dije ahorita, que un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia el Señor. Y el Señor comenzó, aleluya, a través de yo empezar a congregarme, a orar, a buscar el rostro. Había una vigilia, ahí estaba el hermano Arturo. Había un ayuno, había un retiro, ahí estaba buscando al Señor, metiéndome con el Señor, buscando dirección, pidiéndole al Señor que restaurara todo lo que estaba viviendo, aleluya. Pero qué lindo es Dios, que me levantó, aleluya. En su infinita misericordia y su amor nos levanta, aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y lo que el Señor me inquieta a dejarte saber es que no podemos jugar con el Señor, que no podemos descuidarnos de andar, que tengamos nuestras lámparas llenas y nuestras vasijas llenas de aceite para poder, aleluya, todo en mate, para poder seguir adelante, aleluya, porque sabemos que todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo, se va a poner cada día más difícil, más oscuro, aleluya. Y no es tiempo de jugar a Dios. No es tiempo de andar como las 5 vírgenes insensatas, aleluya. Es tiempo de andar, aleluya, como las vírgenes prudentes, aleluya. Aquellas que estuvieron, aleluya, en ese buscar, en ese intimar con el Señor, que sabían cuál era el primado de ellas. A pesar de que vino a las 10, vino, aleluya, ese decaimiento, como dice su palabra. Ese sueño, aleluya, ese dormitar llegó a las 10. Ese cansancio llegó a las 10, aleluya. Pero habían 5 prudentes que estaban peleando la buena batalla de la fe, que estaban buscando al Señor con toda la situación, con todo lo que estuviera sucediendo alrededor de ella. El primado de esas 5 vírgenes era el Señor, era buscarlo con toda su fuerza, aleluya. Aunque fuera arrastrándose, aleluya, buscar al Señor para que Él tenga misericordia. Y qué lindo el Señor, que tuvo misericordia de mi vida, me dio una oportunidad, aleluya, de levantarme, aleluya, restauró mi vida, aleluya. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, aleluya. Y por eso el Señor me trae todo esto. No es tiempo, aleluya, de andar como insensatas. Es tiempo de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, aleluya. Amándolo más y más y más, pidiéndole al Señor que nuestro amor sea completamente para Él, aleluya, porque sabemos que Él viene por una novia
que verdaderamente está enamorada de Él? ¿Sabe cómo se sabe que verdaderamente estamos enamorados de Él? Aleluya. A través de escudriñar su palabra y obedecerla, a través del congregarnos, a través del ayuno, a través, aleluya, de estar en su casa, aleluya, con nuestros hermanos juntos en armonía, buscando al Señor, aleluya. Así es que podemos seguir viendo, aleluya, y poder enseñarle a la humanidad que hay un Cristo vivo y un Cristo de poder, aleluya, que puede restaurar. Pero sabe que en todo eso, aleluya, que yo viví, el Señor llevaba vidas, matrimonios, llevaba a donde mí, aleluya, para que yo fuera y les ministrara y les ayudara, aleluya, espiritualmente. Y de ahí el Señor me levantó y de ahí me llevó, aleluya, a un viaje misionero. De ahí el Señor marcó mi vida, aleluya. Y de ahí salió un ministerio. Mi Dios es real siempre. No sabía yo ni dónde estaba entrando, aleluya. Pero qué lindo el Señor, porque en esas angustias, aleluya, Él hace y nos llama. Porque ¿sabes qué? En esa angustia estamos sensibles a la voz de Dios. Porque hay intimidad con el Señor. Hay búsqueda, hay intimidad en la madrugada, aleluya. Y ahí el Señor me hablaba y me daba directrices, aleluya. Y de ahí el Señor hizo tantas cosas preciosas. Me dejó ver, aleluya, que Él era un Dios real y verdadero. Por eso el ministerio se llama Mi Dios es real siempre, aleluya. Fue el nombre que Dios me dio para ese ministerio de las misiones. ¿Y sabes por qué siempre? Porque aún venga el embate que venga, estés pasando lo que estés pasando, Él sigue siendo real. Dios sigue siendo real, aleluya. Podemos ver, aleluya, como Él hacía los movimientos, como Él suplía, aleluya, todas las cosas. Aún yo en una crisis tan grande, económica, aleluya, el Señor empezó a hacer unos movimientos. La casa donde yo vivía en Los Bajos, la gente se dieron de cuenta y comenzaban a llevar bicicletas, bolsas de ropa, comida y seguían llegando. Yo salía en la mañana y cuando llegaba encontraba más mercancía y el Señor comenzó, aleluya, a llevarme a la República Dominicana, aleluya. Me dio un camión el Señor, aleluya. A través de la oración en la madrugada me dejaba ver lo que Él quería, los planes de Él. Es triste lo que viví, pero a través de esa tristeza, el Señor sacó cosas preciosas. El Señor hizo cosas lindas en mi vida. De ahí el Señor me afirmó, aleluya. Pude afirmarme espiritualmente. Y aquí estamos, aleluya, peleando la buena batalla de la fe. Y su palabra dice que el que esté firme, vele que no caiga. Y ahí tenemos que estar velando, aleluya, que no caigamos. Pidiéndole al Señor, aleluya, que seamos vírgenes prudentes, aleluya. Que andemos en la prudencia de su palabra. Que andemos con nuestras lámparas, buscando llenar nuestras lámparas y nuestras vasijas, porque sabemos que en cualquier momento viene el novio, aleluya. En cualquier momento viene Cristo por su novia, aleluya. Y nosotros, como novia, tenemos que estar con nuestras vasijas llenas de aceite y nuestras lámparas, aleluya. Así que este testimonio es para ti, aleluya. Es para ti, aquel que está oyendo ahora mismo y aquel, aleluya, que luego va a oír. No juguemos con Dios, no abramos puertas al enemigo. Acuérdate que el enemigo, aleluya, sin abrirle puertas, él las empuja, aleluya. No le demos cabida, no juguemos, porque él no está jugando a diablo. Él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Le queda poco tiempo. La iglesia ha de salir de esta tierra. Dios te bendiga. Así que vamos a estar orando, aleluya. Vamos a orar,
aleluya, si tú estás viviendo alguna situación como esta, aleluya, voy a orar por ti, aleluya. Y si quieres reconciliarte, aleluya, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados y que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a servirte. Así que vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Mira estas vidas que estuvieron oyendo este testimonio, Señor amado. Yo te pido, Dios mío, que sea de edificación y que sea de alerta, Señor amado. Si hay alguno que está viviendo una situación como esta, Dios mío, ayúdalo a salir adelante, que él pueda salir, Señor. Que tú tengas misericordia y que tú lo levantes, Dios mío. Ayúdalo, fortalece, restaura, Dios mío, su vida, Dios eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Y te damos gloria y te damos honra. Gracias te damos, Señor amado, por esto que tú has dado, Señor. Y glorifícate en todo aquel que va a escuchar, Señor amado, este testimonio, Dios mío. Ayúdalos y guárdalos, Padre, para que no caigamos en una horrenda expectación como esta, un juicio, Señor amado, de esto. Ayúdanos a hacerte fiel, a amarte con todo vuestro corazón, Señor, y no abrir puertas, a ser buenos mayordomos y buenos sacerdotes de vuestros hogares. Dios te bendiga. Hasta aquí esta cápsula.